La semana pasada comenzamos con el discípulo amado, que ustedes saben es ¿quién? Juan, ¿verdad? Entonces Juan, el discípulo amado, fue el primer discípulo que vimos. El hermano Wellman nos trajo un excelente mensaje hablando de ese discípulo amado. Ahora, cuando escuchamos el término discípulo, ¿en qué pensamos? Cuando tú oyes el término discípulo, ¿en qué piensas? Hazte la pregunta, no me la contestes. Pero para muchos, discípulo es como sinónimo de estudiante, ¿verdad? Un discípulo es un estudiante. Ahora, es cierto, pero el término estudiante o el concepto de estudiante limita la accionar de una persona que sea discípulo, porque el estudiante es aquel que va a tomar clases, toma apuntes y por lo general le dan un examen para ver si aprendió. Hay estudiantes ahora mismo, están varios de ustedes aquí que están en la clase de nuevos miembros. Ustedes estamos juntos estudiando, ¿verdad?, las distintas cosas que tienen que ver con nuestra comunidad del círculo. Están tomando apuntes, estamos haciendo preguntas, por ahí viene un examen. No se lo había dicho. Bueno, pero eso es un estudiante. Cuando hablamos de discípulos realmente, vamos un poquito más profundo en el concepto. Un discípulo es un aprendiz. Y diferente al estudiante, que simplemente toma apuntes, ¿verdad?, toma notas, chequea lo que está diciendo el profesor. El aprendiz hace todo eso, pero además de eso, lleva a cabo acciones que emulan, que son similares a la que hace su maestro. Entonces, no solamente estudia, sino que estudia y acciona de una forma similar al maestro. Y en muchas ocasiones, como dice el refrán, el discípulo supera ¿a quién? Al maestro. El alumno supera a su maestro. Entonces, cuando hablamos de discípulos conectados a la fuente, o de conectados a la fuente para ser sus discípulos, que es el tema de nuestro retiro, la intención es que entendamos que nuestra relación con el Señor no es una relación pasiva, no es una relación inactiva. Si estamos conectados a la fuente, tiene que haber movimiento, tiene que haber acción. Si estamos conectados de una forma pasiva o inactiva, es como cuando usted conecta una plancha. ¿Cuántos aquí saben lo que es una plancha, verdad? Usted conecta una plancha y no le da vuelta al dial. ¿Cuántos han puesto la plancha a calentar y se van y cuando viene la plancha está igualita de fría? Porque no le dimos vuelta al dial. Yo tengo que hablar de los términos que yo sé, de las condiciones que yo sé. Mi esposa me reveló delante del discipulado de matrimonio que yo soy el quien plancha en mi casa. Entonces tengo que usar ejemplos de la vida real. Pero eso es un discípulo inactivo o pasivo, es aquel que está conectado a la fuente, pero no está pasando nada. Para ser discípulos realmente hay que darle vuelta a la ruedita. Y entonces tendremos una relación, una conexión activa. Una relación que nos va a, en el caso de la plancha, a calentar y que nos va a mover a accionar. Y las acciones que debemos tomar si somos discípulos de Cristo son las acciones que hizo nuestro Maestro. Ahora, algo importante también, no quiero que se me olvide, cuando hablamos de fuente, como en discípulos conectados a la fuente, no estamos hablando de un lugar. Si yo digo, vamos a la fuente de Galería 360, ¿dónde vamos a salir? Aquí adelante, a la fuente que está ahí echando agua. No es un lugar. Cuando hablamos de discípulos conectados a la fuente, estamos hablando del lugar de origen. Estamos hablando de la esencia, de aquello a lo cual, si nosotros nos conectamos, vamos a poder adquirir conocimiento, sabiduría, que luego vamos a poder replicar. Entonces quiero que estemos claros de eso, ¿verdad? Discípulos conectados a la fuente no es solamente leer la Biblia y decir, ay, qué bueno, Jesús hizo milagros. Mira qué chévere. Es ver esas acciones y querer y buscar y hacer todo necesario para poder nosotros
hacer lo que hizo Jesús. Amén. Me disculpan que me tomé un poquito de tiempo aclarando eso, pero quiero que estemos claros en qué significa estar conectados a la fuente. Hoy, en la continuación de nuestra serie, vamos a ver el tema de obedeciendo sus mandamientos. Y para ver ese tema llevado a la práctica, vamos a ver la vida de uno de los discípulos de Jesús que interesantemente, aunque lo conoció en vida, estuvo por muchos años con él, nunca se hizo su discípulo, sino hasta después que Jesucristo murió y que resucitó. Wow. Tuvo que morir el Señor, tuvo que resucitar para esta persona que lo conocía muy bien, porque era muy cercano a él, se convirtiera en su discípulo. ¿Saben de quién estamos hablando? No se atreven a tomar una adivinanza ahí. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver el CV de este discípulo. Él es Santiago. Sí, Santiago el justo, hermano de Jesús. El que no siempre creyó, pero cuando creyó lo hizo con todo su ser. Al principio dudaba, pero tras la resurrección su fe se encendió. No fue uno de los 12, pero lideró la iglesia en Jerusalén. Fue conocido por su justicia, su oración constante y su compromiso con las obras. Decía que la fe sin obras es muerta, y vivió cada palabra que predicó. Fue un pilar de la iglesia primitiva, guiando con sabiduría y humildad. Muchos recordaron sus palabras, pero lo que no olvidaron fue su ejemplo. Porque Santiago no predicaba solo con la boca, predicaba con los pies, las manos y la vida entera. Su vida terminó en martirio, pero su legado perdura. Porque Santiago no solo habló de fe, la vivió, la practicó y la enseñó. Muy bien, ya podemos irnos. Ya ahí está todo lo que queríamos saber de Santiago. Pero realmente vamos a desempacar un poquito ese currículum vitae de Santiago, que como vimos era hermano del Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie 30 segundos y hacemos una corta oración para presentar este tiempo delante del Señor? Oramos. Padre, muchas gracias por traernos hasta este lugar en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos presentas tu palabra de una manera clara, transparente, y esto nos permite, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, querer emular, Señor, tus acciones y hacerlo de la manera que lo hicieron hombres iguales que nosotros, que en un momento dado entregaron su vida a ti. Permite, Señor, que nuestros corazones reciban tu palabra y que esa germine en nuestros corazones y nos lleve a accionar. Oramos esto en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Amén. Gracias. Recuerden que hay formas de tener las notas del mensaje de lo que vamos a estar hablando hoy en YouVersion. Al final le van a pasar un enlace, un QR, y algunos de ustedes ya saben cómo llegar ahí. Así que si quieren hacerlo, sean bienvenidos. Bien, Santiago que también era conocido como Jacobo. A los Santiagos se les llamaba Jacobo. De hecho, el nombre real es Jacobo. Y si vamos a las traducciones de la palabra en el griego, en latín, está la palabra o el nombre Jacob, o en latín Jacobus. Entonces, cuando usted le pone el santo delante a Sant Jacob o Sant Jacobus, en el español se convierte en Santiago. Lección gratis ahí de latín y de griego. Pero miren, Santiago ciertamente hermano carnal del Señor. Desde que Santiago nació, lo estuvo viendo. Toda la vida. Sin embargo, ¿qué pasó con Santiago? Y no solamente Santiago, sus demás hermanos. ¿Cuál era su relación con Jesús? ¿Cómo era? Si hay duda de que Santiago era de los 12, de los hermanos, no está aquí, no sé si hay alguien parado en el medio allá. Dale una adelante, gracias Leo. Vemos Mateo 13, 54, 55, donde dice, regresó a Nazaret su pueblo, hablando de Jesús. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? La gente del pueblo de Jesús estaban asombrados de que él tuviera poder y de que hiciera las cosas que hacía.
Sin embargo, dice aquí, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Y también tenía hermanas Jesús. Entonces eran medios hermanos porque eran hijos de María y José. Pero interesante, ¿verdad? Que como dice este versículo, habían hermanos. Y Juan 7:5 nos dice, ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces, era su familia, eran sus personas allegadas, eran aquellos con los que muchas veces desayunó, jugó. En algún momento tuvo algún pleitecito, ¿verdad? Como hacemos, somos todos buenos hermanos unos con otros. Sin embargo, tomó que Jesús muriera, tomó que Él resucitara, y como se entiende en algunos casos, ¿verdad? Que se le apareciera posiblemente a Él, para que Santiago se convirtiera no solamente en un discípulo, sino en uno de los principales líderes de la iglesia primitiva en Jerusalén. No solamente pasó a creer, sino que asumió un rol de liderazgo. De hecho, en Hechos 1:14, si usted lo busca, dice que en el tiempo de Pentecostés, cuando estaban esperando, de hecho, la venida del Espíritu Santo, cuando vino el Espíritu Santo, Santiago estaba presente en ese lugar. Una mención adicional que se hace de Santiago la hace Pablo. Gálatas 1:18-19 dice, luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Pablo no había encontrado ni conocido a Pedro. Ahora, dice el próximo versículo, el único otro apóstol que conocí en esos días fue ¿quién? Santiago, el hermano del Señor. Entonces Pablo afirma que ya Santiago en esa época estaba junto con Pedro y estaba involucrado en los asuntos del ministerio, estaba involucrado en los asuntos de la iglesia. Él era definitivamente, por si lo dudábamos, una persona que tenía un rol importante de liderazgo en la iglesia. Años más tarde, Pedro es encarcelado, sabemos ese episodio, es encarcelado, es liberado milagrosamente cuando un ángel aparece y lo lleva y de hecho los regresa a la casa. Tocan en la puerta, es Pedro, nadie le quiere abrir. Ah, no, que es el fantasma de Pedro. No, ábranle, es Pedro. Y de hecho dice que cuando Pedro regresa, él manda a que le avisen a los demás de que él había sido liberado. Hechos 12:17 dice, díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Entonces, como decimos, en el top of mind, ¿verdad? La primera persona en la que piensa Pedro cuando es liberado es, díganle a quién, a Santiago y a los demás. Definitivamente Santiago era una persona de importancia. Por si hay alguna duda, vamos a concluir esta parte hablando de lo que Santiago hace, de hecho, unos años más tarde, no con un grupito de personas, sino delante de lo que se llamó el Concilio de Jerusalén. Había un enfrentamiento, había una serie de asuntos teológicos entre los nuevos apóstoles, discípulos, entre los antiguos, en lo que eran judíos, lo que, aunque siendo judíos, tenían cierto favoritismo de que los no judíos o gentiles, como se les llama, tuvieran acceso al evangelio y no tuvieran las restricciones físicas, por ejemplo, la circuncisión, que se le imponía a los judíos. El evangelio, como el Señor lo demostró, era para todos. Sin embargo, los hombres habían querido comenzar a poner reglas. ¿Ustedes pensaron que eso es ahora nosotros nada más que hacemos eso? Desde que la iglesia es iglesia, los hombres hemos querido poner leyes adicionales por encima de lo que la palabra dice que son las leyes y los mandamientos. Y es el caso que encontramos aquí. Hechos 15, 12 al 21, lo leo rapidito, dice, todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillosas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles.
Cuando ellos terminaron de hacer su ponencia, dice, cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Como está escrito, después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo estas cosas, que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Como dije, había toda una serie de leyes, mandamientos y ordenanzas que en realidad no aplicaban a los gentiles, por no ser, obviamente, judíos. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces es evidente que Santiago promovía la obediencia a los mandamientos, pero no a los rituales. Él decía que lo que la palabra enseñaba y daba como guía para que nosotros viviéramos vidas según los mandatos del Señor, era importante seguirlos, no así con los rituales que se habían hecho y que no aplicaban de hecho a los gentiles. El mismo Pablo se lo dice a los corintios, no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. Lo importante es, dice Pablo, cumplir los mandamientos de Dios, obedecer los mandamientos. Entonces tú y yo estamos aquí, escuchamos la palabra, leemos la Biblia, vemos distintas cosas que nos hablan de lo que la Biblia y el Señor pide de nosotros. Vamos a filtrar todo aquello que parezca, que huela a que viene por una imposición de una persona o de un gusto de alguien en particular o de una doctrina humana de una tendencia X o Y. Me preguntan muchas veces en la clase de nuevo miembro por qué aquí nosotros celebramos la Santa Cena cada cierto tiempo, cada cierta frecuencia, no todos los domingos ni todo primer domingo. Y mi respuesta es sencilla. Nada nos manda que lo celebremos el primer domingo de cada mes. Nada nos manda que lo hagamos todos los domingos. Como sabemos, hay corrientes religiosas que hacen la Eucaristía, cada domingo. Cada domingo, cada lunes, cada martes, vayan a las 6 de la tarde y van a poder tener su pancito y, bueno, el juguito no se lo dan, pero el pancito sí. Entonces, eso no es algo que la Biblia nos manda hacer. Sí nos dice, cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Ese sí es el mandato. Cuando la celebren, ustedes deciden cuándo, háganlo en serio, háganlo conscientemente, háganlo en memoria de mí. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Que cumplamos las ordenanzas y mandamientos. Santiago también era conocido como un hombre de oración. Él definitivamente pasaba largas horas intercediendo por la iglesia. Santiago 5:16 dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Nosotros practicamos eso aquí constantemente. ¿Cuántos de los que están aquí en sus discipulados al final de la noche, después de tener un tiempo de compañerismo, de aprender de la palabra juntos, oramos por los que están enfermos?
Yo sé que en el discipulado de matrimonio lo hacemos cada viernes. Lo hicimos este viernes por varias parejas que nos escribieron diciendo, no podemos ir porque estamos enfermos. Y oramos por los enfermos. Y me da alegría ver a 2 de esos enfermos aquí hoy. No estoy diciendo que fue milagrosa la oración que hicimos, nada de eso, ¿verdad? Pero dice aquí sí que la oración de una persona justa es poderosa. Hay personas que tienen el don de orar por los enfermos. Los enfermos se sanan cuando fulano o fulana ora, porque tienen ese don. Conozco gente que le dicen a otra, no, ora tú por mí porque tú estás pegado con Dios. ¿Verdad? Yo estoy en bromón, pero yo sé que si tú, a ti Él te va a oír. Tú eres de lo de Él. Pero no es eso, todos somos de lo de Él, pero sí dice la palabra que cuando estamos en una condición, ¿verdad?, de justicia delante de Dios, la oración produce resultados maravillosos. Santiago también se destacó por ser una persona sabia, por su compromiso, y como vimos en el video, por ser una persona que predicaba y practicaba la justicia. De ahí el apodo de Santiago, que vimos cómo era, Santiago el justo. Santiago el justo. Muy bien. Ahora, Santiago, hemos visto todos esos versículos, todas esas referencias, pero él es todavía mucho mejor conocido por la carta que él escribió. Si vamos, ¿verdad?, al final ya del Nuevo Testamento, vemos la epístola de Santiago, la carta que Santiago escribe. De hecho, se dice que muy probablemente, como la carta, de hecho no menciona lo que yo leí ahorita en Hechos del Concilio de Jerusalén, se entiende que esa carta fue escrita entre el año 44 al 48, 49. De ser así, Santiago es el primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito. Interesante. Pasó de ser hermano de Jesús que no creía en él a escribir la carta, el libro que se convierte en el primero en este compendio de 27 libros, que es el Nuevo Testamento. Si usted me pregunta a mí, medio se reivindicó, ¿verdad que sí? Pero Santiago escribe esta carta y le escribe, como dice en los primeros versículos, a los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Entonces, diferente a Pablo, diferente a otros que escribían cartas, algunos generales en sentido general, pero específica, como el caso de Pablo, a pueblos, a iglesias, Santiago le escribe a todos aquellos judíos que no estaban en Jerusalén, que no estaban en Israel en ese momento, sino que luego de la dispersión que se dio siglos antes, habían quedado esparcidos por todo el mundo. A esos Santiago dirige esta carta. A esos él les manda las informaciones que aparecen aquí. Es probable que al leer esta carta muchos de los que recibieron la carta se hayan animado. ¡Wow! El hombre que es el líder de la iglesia en Jerusalén nos está escribiendo a nosotros. Estamos bien, estamos bien. Qué bueno tener estas informaciones, saber lo que está pasando y recibir estas instrucciones del hermano del Señor, que ahora es de los líderes de la iglesia en Jerusalén. Santiago 1, 2 al 3 nos dice, enfocando él automáticamente de inmediato después del saludo, les dice a estas tribus dispersas, dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, en otras, ¿verdad?, en otras traducciones dice la paciencia, pero la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces, si estás aquí hoy, estás pasando por algún tipo de prueba, alguna situación que entiendes que es una prueba que Dios está permitiendo en tu vida, da gracias. Da gracias. Mi esposa da gracias todos los días por mí. Me consta. Porque Él ayuda a desarrollar la constancia, la paciencia. Fíjense si de los dos, ¿quién tiene más ganas? Ella o yo. ¿Verdad? Y no es que yo tenga que, ¿verdad? También no, pero just saying. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos tú y yo a la manera de Santiago?
si es verdad que queremos ser discípulos conectados a la fuente. Hemos visto lo que más o menos, ¿verdad?, era Santiago, daba como ejemplo Santiago. Vemos cuál fue el enfoque de lo que él escribió. Pero cómo nosotros llevamos a la práctica en nuestras vidas las enseñanzas de este hermano del Señor convertido en discípulo. Recuerden que Santiago, como vimos en Juan 7:5, era el mayor de sus hermanos. Cuando lista a los hermanos de Jesús, comienza con Santiago. Santiago era ese que estaba ahí muchas veces mirando a su hermano mayor y decían, pero Santiago, no, Jacobo, Jacob. Si se ponía guapa la mamá, me imagino que eso decía en griego el nombre, ¿no? Pero decía Santiago, ¿por qué tú no puedes ser como tu hermano Jesús? Mira a Jesús tranquilito ahí, leyendo la Torá. Y tú jalando de los moños a María. Eran jóvenes, eran niños, eran humanos. Sin embargo, desde su inicio había una marcada diferencia. Y yo sé ¿quiénes tienen hermanos mayores aquí? Voy a tocar esa tecla. No quería tocarla, pero la voy a tocar. ¿Y cuántos de esos hermanos mayores son varones? Bueno, vale también las hermanas mayores. Nunca hemos sido comparados con nuestro hermano mayor, ¿verdad que no? Nunca hemos recibido trato injusto. A pesar de eso, sabemos que el Señor obró un gran cambio en Santiago. Es posible que sí, que María y José hayan sido un poquito injustos con Santiago, con José, con Judas y con las muchachas. Pero Santiago hizo un giro 180, ¿verdad? Dio una media vuelta y arrancó completamente en una dirección diferente a la que él venía. Él creyó, y no solamente creyó, sino que afirmó la misión de su hermano. Entonces, en la medida que los que les rodeaban, y Santiago también, comenzaron a ver sus obras, ellos en algún momento estaban dudosos. Pero este Jesús, el que en broma en casa o el que está ahí y siempre tiene el primer lugar, que mamá lo trata diferente que a nosotros. De hecho, hay un pasaje que lo quiero compartir que está en Mateo 3, 20, 21. Dice, cierta vez, ya en Nazaret de nuevo, Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Jesús iba a un sitio, ahí iba el molote de gente, ¿verdad? Él venía, de hecho, en ese recorrido, llegaba a Nazaret, venía de sanar enfermos, venía de sacar demonios y venía de hacer muchísimos otros milagros. Y dice, pronto ni él ni sus discípulos, por el molote de gente que había, encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, fueron y le llevaron una cantina, le llevaron jugo, le dijeron, vengan, coman aquí, porque ustedes vienen de sacar demonios y sanar enfermos y la gente no los deja en paz. Vengan a comer. ¿Qué hicieron sus familiares? ¿Qué dice ahí que hicieron sus familiares? Intentaron llevárselo. Está fuera de sí. Muy bonito ese lenguaje poético. ¿Qué quiere decir eso? Está loco. No le hagan caso que él está loco. Él dice, y estos muchachos ellos están mal. No sé, parece que comieron algo que le cayó. Él está loco. Esa era la impresión de Santiago y el resto de los hermanos. De que Jesús estaba loco. Y si, volviendo al ejemplo de ahorita, si vemos que nuestro hermano mayor de repente comienza a hacer milagros, a caminar sobre el agua, ¿qué vamos a decir de él? Quizás ya no usamos el término loco, ¿verdad que no? Es más como, ven acá, está fumado. ¿Qué es lo que él dice? ¿Que él es quién?
diantre. Ese era el ambiente, ese era el proceso por el que ellos pasaron. Pero como yo decía, Santiago dio un giro completamente radical. ¿Cómo nos vemos tú y yo reflejados con Santiago? ¿Cómo nos vemos tú y yo entendiendo que si en algún momento alguien cercano a nosotros, no solamente un hermano, sino alguien cercano a nosotros, comienza a hacer milagros, comienza a sanar por los enfermos y se sanan, comienza a predicar la palabra de Dios y las personas hacen fila para venir delante cuando son invitadas? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Creemos? ¿Dudamos? ¿Le damos pausa y buscamos a ver si eso es así? Sin embargo, Santiago pasó por ese proceso y se convirtió en discípulo de Jesús. Quiero que veamos rápidamente algunos aspectos, ¿verdad?, importantes que nosotros encontramos en el libro de Santiago que nos van a permitir vivir una vida similar a la de Santiago y convertirnos en discípulos conectados a la fuente. Lo primero es que Santiago destacó la importancia de vivir una vida de fe y de acción. Santiago era y sigue siendo la referencia cuando hablamos de que la fe tiene que ir acompañada de una muestra visible de esa fe. Vamos a leer aquí de nuevo, un poquito largo pero importante, Santiago 2, 14 al 26. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que venga un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es, ¿qué? Inútil. Si la fe no produce un accionar, es igual a nada. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Me paro aquí rapidito. Trabajé hace muchos años en una organización cristiana y me tocaba trabajar con muchas iglesias cristianas evangélicas, pero también me tocaba trabajar con muchas organizaciones católicas. Y para mí este era el versículo que me pintaba el mejor cuadro de la dicotomía, la distancia que había entre la fe católica y los evangélicos. Unos están empeñados y son, óigame, unos monstruos haciendo obras, haciendo acciones, tomando acciones. Los otros, la gente más religiosa y con fe que usted puede ver en la bolita del mundo. Y ni los unos ni los otros estaban en lo correcto. Como yo decía en muchas reuniones que me tocaba estar en foros donde estaban de ambos bandos, digo: señores, Cristo está en el centro, en la cruz. Vamos a caminar hacia el centro. Los que estamos con las obras, vamos a caminar un chin hacia la fe. Los que estamos con la fe, vamos a caminar un poquito hacia donde están las acciones, las obras. Vamos a mostrar nuestra creencia. Vamos a mostrar la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas a través de tener ese balance, ese equilibrio perfecto entre fe y obras. Repito, dice: pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos
y no solo por la fe. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones, sin obras, como dice la Reina Valera, la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Queremos ser discípulos como Santiago? Tenemos la fe que tuvo Santiago. Actuamos en consecuencia. Hacemos las obras que son motivadas por nuestra fe. Muy importante, Santiago no está negando la fe, ¿verdad? No está diciendo la fe no sirve para nada. Como escribí en el devocional, aparentemente había una guerra con Pablo que decía que, ¿verdad? Somos salvos por la fe. Nada que ver. Estamos hablando de ese balance, ese equilibrio ideal que es la fe que nos lleva entonces a obedecer los mandamientos y a accionar en consecuencias. Si queremos ser conocidos como discípulos de Jesús, vamos a demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones. Algunas acciones entonces que demuestran nuestra fe, ¿cuáles son? Sencillo, obrar por el bienestar de los demás. Que lo que hagamos nosotros se traduzca en algo que le traiga beneficio, le traiga gozo a otras personas. Esto va a conllevar que tenemos que poner las necesidades de los demás antes que las nuestras. Que muchas veces vamos a tener, como decimos de las madres muchas veces, que se sacan la comida de la boca para dársela a su hijo. Tiene que haber un sacrificio de por medio para que nuestra fe y nuestro accionar tenga impacto. Actuar con integridad y honestidad. Eso demuestra nuestra fe. Cuando reflejamos nuestros principios, que realmente creemos y cumplimos, seguimos los mandamientos. No solamente los 10 mandamientos, sino cada una de las ordenanzas que encontramos a través de toda la Biblia que tienen que ver con nuestra vida y testimonio hacia los demás. Ser veraces, ser honestos. Estamos haciendo un negocio, vamos a poner todo por encima de la mesa. Silencio. Vamos a vivir de acuerdo a los principios morales que nos enseña la palabra. Buscar la paz y la justicia. Que nuestras acciones sean para donde hay desavenencia, donde hay pleito, donde hay discordia, nosotros podamos traer la paz. Que seamos conocidos, de hecho, por hacedores de paz, no enchinchadores de pleito. Muchos de los que estamos aquí somos expertos en chinchando. Pero eso no distingue al cristiano, eso no distingue al discípulo de Cristo, ¿verdad? Y algo importante es que la paz no es solamente, como dicen por ahí, la ausencia de la guerra. No, la paz es la promoción de que haya armonía basada en relaciones justas y en relaciones equilibradas entre las personas. Esa es la paz de la que la Biblia nos dice que debemos de procurar. Perseverar en la oración y en la reflexión. La oración nos permite conectar, obviamente, con Dios y recibir fortaleza de parte de Dios. La reflexión entonces nos ayuda a comprender y a aplicar estos principios, ¿verdad?, de nuestra fe en nuestro diario vivir. Leemos, pero si no meditamos, si no reflexionamos, muchas veces esa lectura, como dice el refrán, nos va a entrar por un ojo y nos va a salir por el otro. Dice un oído, pero yo le cambié aquí un poquito. Y así muchas veces son las cosas que leemos. La vimos y nos olvidamos. Son ese tipo, me falta una. Ser constante en el servicio a los demás. Nuestra fe, como ya lo he dicho varias veces, debe impulsarnos a amar genuinamente a nuestros semejantes y a servirles de manera genuina y desinteresada. Debemos, como yo decía hace un ratito, preocuparnos por el bienestar de los demás. Eso
refleja, ¿verdad? Esas son las acciones que reflejan y que se derivan de la fe que queremos, ¿verdad? O profesamos tener. Algo más que dice el apóstol Santiago es que para ser como él fue, seguidor y discípulo de Jesús, y como lo fue del Señor, debemos procurar ser virtuosos. ¿Qué es virtud? Y sí quiero que me ayuden en esto. ¿Cómo definimos la virtud? ¿Qué es ser virtuoso? Denle ahí, ChatGPT, rápido. Dale, Kat, estoy esperando. Sí. Amén. Por ChatGPT. Muy buena definición general de la virtud. Gracias, ChatGPT. En el sentido de que nosotros hablamos de virtud, y no es que está equivocado eso, la virtud es un estado de limpieza y santidad en la mente, en el cuerpo del cristiano, y que nos permite entonces ser personas íntegras en cada pensamiento, en cada sentimiento y en cada acción. Limpieza, santidad. Así define la palabra el ser una persona virtuosa. Tú y yo, aparte de esas buenísimas cualidades que leyó Kat, tenemos que procurar llevarlo un nivel más profundo en el aspecto de nuestra limpieza y santidad en mente y en cuerpo, que se refleje en nuestras acciones. Segunda de Pedro plantea una fórmula para llegar, ¿verdad?, a la santidad, a la madurez cristiana, y comienza hablando de, primero tenemos la fe. A esa fe le añadimos un segundo ingrediente que, como dice la Reina Valera, es la virtud. Nueva traducción viviente dice excelencia moral. No me gusta tanto, ¿verdad? Parece que usaron ChatGPT. Hay que preguntarle a Fausto cuando venga. Pero a nuestra fe le agregamos la virtud. Y sigue por ahí con otra lista de ingredientes, si vamos a llegar a ser cristianos maduros. El comentarista bíblico Albert Barnes dice esto: con esta palabra, Pedro hace referencia al significado típico del concepto griego de virtud, como referente a la hombría, el valor, el vigor y la energía. Y el sentido es que él deseaba que los demás demostraran la firmeza y el valor que fuera necesario para mantener los principios de su religión y soportar las pruebas a las que su fe pudiera ser sometida. Entonces, la virtud es la que nos da esa valentía, esa fuerza, para que cuando vengan las pruebas, cuando venga el cuestionamiento de nuestra fe, nosotros podamos salir, ¿verdad?, airosos. Termina la cita Barnes diciendo: la verdadera virtud no es algo sumiso y pasivo, requiere ¿de qué? De gran energía y valentía. Al igual que la fe, la virtud no es pasiva, ¿verdad? Tiene que ser demostrada de manera activa. Entonces, cuando Santiago nos anima a que como seguidores de Jesús procuremos la virtud, es lo que nos está diciendo, es que busquemos desarrollar todas esas cualidades morales, humanas que leímos ahí en ChatGPT, pero que también la virtud tenga el elemento y el componente espiritual necesario que podamos llevar a la práctica en nuestra vida diaria. Amén. Eso es virtud.
Para ir concluyendo ya entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos de esta carta de Santiago que él predicaba, no solamente predicaba, sino que él los ejemplificaba con su vida. El primero ya lo vimos, estaba en Santiago 2:17, que es fe y acción. Son binomios, le puse así aquí, porque es una cosa que o lleva a la otra o está intrínsecamente conectada a la otra. La fe, para ser fe completa, tiene que llevar a la acción. Nuestras acciones demuestran la autenticidad de nuestra fe. La fe no es simplemente una creencia intelectual, sino una fuerza que nos impulsa a una vida de servicio y de amor. Bien, lo segundo es el binomio paciencia-perseverancia. Paciencia junto con la perseverancia. Santiago 5:10-11 dice: amados, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. El Señor recompensó la paciencia, primeramente, que tuvo Job, que produjo en él el elemento de perseverancia. Para poder seguir en el camino del Señor, tenemos que ser primeramente pacientes. Tenemos que saber que cuando oramos, como dice el corito, una cancioncita por ahí que me aprendí de niño, cuando yo oro, a veces Dios dice sí, a veces Dios dice no, y a veces Dios dice espera. Cuando Él dice espera, tenemos que esperar. Y esa paciencia que produce en nosotros nos permite perseverar. El próximo binomio, compasión y misericordia. Hablamos un poquito de eso también, pero la importancia de la compasión y de la misericordia es que estas nos llevan realmente a accionar, como hemos venido hablando, que demostramos nuestra fe. Dice Santiago 2:12 y 13, entonces en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Entonces, la compasión y la misericordia también van de la mano. Son cualidades importantes que Santiago nos dice que debemos llevar a cabo. Finalmente, queremos ser discípulos a la manera de Santiago. Queremos llevar una vida que refleja a Santiago, que a su vez, como decía Pablo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Tú y yo debemos practicar la humildad. Y dejo este de último, aunque hay otros que aparecen, ¿verdad?, más temprano y más tarde en el libro. Lo dejo de último porque para muchos este es el elemento más difícil. Es la característica más complicada de nosotros poder realmente llevar a ejecución en nuestras vidas. Santiago 4, del 4 al 10, dice lo siguiente: no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los, díganlo, orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acércanse a Dios y él se acercará a ustedes. Y termina diciendo de manera puntual: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Santiago, en su juventud, cuando estaba el Señor haciendo su ministerio, sus obras, Santiago vimos, él fue de lo primero que fue, no, vamos a buscarlo, que está loco. Santiago era sabio, como dice la palabra, sabio en su propia opinión. Él entendía que él sabía más que lo que el Señor, su hermano mayor, podía saber. Tenía ese orgullo quizás,
¿verdad? De pensar, óyeme, tiene que haber un acuerdo en esta casa, tengo que ser yo. Si el mayor falló, me toca a mí que estoy en segundo lugar. Muchas veces adoptamos esa actitud de nosotros, ¿verdad? Frente a algunas carencias que vemos. Pero pasó de ser esa persona, sabe en su propia opinión, a ser un ser humilde y obediente. Si no, no hubiera dado el cambio que dio. Si no, no hubiera hecho las obras y escrito la carta que él escribió. Y sobre todo con este contenido tan importante que acabamos de leer. Santiago fue humilde y le permitió, no solamente, ¿verdad?, al Señor que ya no estaba, que le enseñara a través de sus acciones pasadas, sino a aquellos que estaban en el momento. Él adoptó y aprendió de esos que él reconoció sabían más que él. Y como vemos, Santiago con el tiempo se convirtió en maestro de algunos maestros. Todo eso porque él comenzó a hacerlo con humildad. Sabemos la historia, ¿verdad?, de la madre de Juan y Jacobo, que dice el Señor, Señor, mira, cuando tú estés allá en tu puesto, ponme uno a la derecha y otro a la izquierda. Estos muchachos son como si fueran hijos tuyos, trátamelo bien. Dale unos carguitos ahí. ¿Cómo le responde el Señor? Eso no es así. Entre ustedes tiene que ser diferente, dice Mateo 20, 26, 27. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ¿qué? Servir a los demás. El que quiere una posición donde pudiera brillar, tiene que primero tener una posición quizás donde tiene que estar en la oscuridad, no ser conocido. Y esa fue la humildad que Santiago nos mostró. Claro, su mejor profesor en cuanto a humildad fue su hermano mayor, fue el Señor. Él adoptó la actitud que vio en el Señor. Pablo se lo dice a los Filipenses 2:3, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y esa es mi invitación hoy, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a hacer todas estas cosas que hemos visto de Santiago, pero de manera puntual? ¿Cómo vamos a ser humildes de corazón, humildes de actitud y humildes en nuestro accionar? Quiero que se pongan de pie, por favor. Y hemos visto, ¿verdad?, la historia de Juan la semana pasada. Hemos visto hoy a Santiago, el hermano del Señor, que de ser incrédulo y ser rebelde pasó a ser uno de los principales líderes de la iglesia. Y esto nos dice que estando cerca del Señor, o estando inicialmente lejos y luego viniendo cerca de Él, y como vamos a ver el ejemplo de varios más, que quizás ni siquiera estuvieron ni conocieron personalmente al Señor, tú y yo podemos acercarnos a Él. Si estás aquí en esta mañana, y lo repito cada vez que predico, si estás aquí en esta mañana y has escuchado este mensaje, es porque Dios quería que tú estuvieras. Él quería que tú escucharas estas palabras, no mías, palabras de la Biblia, enseñanzas de la Biblia, porque aplican para tu vida. Porque el Señor quiere usarlas para traer una transformación como la que trajo en Santiago a tu vida. Dicen que Santiago, lo vimos en el video, murió martirizado. Murió defendiendo su fe. Le dijeron, no, niega eso. Reconoce que, como tú decías antes, Jesús fue un loco. Y él dijo, no lo voy a hacer, ni ahora ni nunca. Dicen los historiadores, Flavio Josefo de hecho lo dice, Santiago fue llevado a un lugar alto y en buen dominicano lo jondearon. Fue lanzado al vacío y no
conformes con que él ya estuviera ahí en el vacío medio muerto, le entraron a pedrar. Esa fue la muerte de Santiago, el hermano del Señor, el discípulo de Jesús. Él dio su vida en defensa de lo que él creía, en defensa de lo que él sabía que era la enseñanza que Jesús había dejado para cada uno de nosotros. Y mi pregunta es bien sencilla, ¿verdad? Al final, esta pregunta bien sencilla. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Jesús? Si se presenta el caso, y espero que a ninguno aquí, ¿verdad?, conociendo los eventos futuros que la Biblia dice, espero que a ninguno aquí le toque, ¿verdad?, vivir ese momento donde va a tener que defender con su vida su fe. Pero si fuera así, ¿estás listo tú a morir por tu fe? Y quizás no debo ser tan trágico, tan exagerado. La pregunta es sencilla. ¿Estás tú dispuesto a vivir tu fe a través de tus acciones diarias? Comencemos por ahí. ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe a partir de hoy a través de nuestras acciones? Le pido que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas para que tengamos un momento de oración. Padre bueno, muchas gracias te damos por tu amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, por las enseñanzas que encontramos en tu palabra. Gracias por estos hombres de Dios, como lo fueron Juan, como lo fue Santiago. Hombres, Señor, al igual que nosotros, de carne y hueso, que un día, Señor, tomaron una decisión de dejar todo lo demás y convertirse en tus discípulos. De seguirte a ti, Señor, de promover tus enseñanzas, de vivir vidas, Señor, de vivir vidas de accionar para demostrar la fe que tenían. Te presento, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Señor. Te pido, Padre, que tú uses estas palabras para hablar a nuestras vidas, para desafiarnos, Señor, para llevarnos a reflexionar sobre nuestra vida, Señor, y nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo que deberíamos estar haciendo? Te rogamos, Padre, que tu Espíritu, que mora en nosotros, que está aquí en medio nuestro, nos motive, Señor, a vivir vidas diferentes. A vivir vidas de servicio, de compasión, de misericordia. A vivir vidas, Señor, en favor de todos aquellos que nos rodean. Muchas gracias, Padre, por tu palabra que podemos aprender y reflexionar sobre ella. Pedimos que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que nos lleves también en las alas de tu Espíritu, Señor, cuando no estemos ya aquí. Oramos todo esto dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Nos quedamos en pie para adorar.